Buenas noches, bienvenidos a Teleantioquia Global, una hora de análisis internacional. Hoy con un tema que tiene preocupado a Europa, la migración de personas del norte de África y del Medio Oriente que están arriesgando sus vidas, viajando en barcos muy pequeños, de 100, 200 personas en barcos que no resisten más de 30 y que se están hundiendo en aguas del Mediterráneo. Hace menos de 2 semanas, uno de estos barcos con cerca de 800 personas se hundió en aguas del Mediterráneo intentando llegar a las costas italianas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tanta gente de África quiere llegar a Europa? En lo que va del 2015 se ha triplicado la migración africana a Europa y Europa parece no encontrar una solución. Eso es lo que vamos a ver hoy aquí en Teleantioquia Global. Europa es una mezcla de pueblos con un fuerte arraigo cultural y una identidad delimitada por el idioma y otras costumbres. Imperios, monarquías, revoluciones, pandemias, la cohesión religiosa que alguna vez tuvo y las grandes guerras marcaron al viejo continente y definieron su futuro. Racismo, antigitanismo, antisemitismo e islamofobia han tenido caras concretas en la historia europea. Y la actual situación migratoria en el vecindario del continente complica aún más el panorama y le exige a los gobiernos y ciudadanos un cambio profundo en su manera de proceder. La difícil situación económica y social en algunos países de Europa del Este ha forzado a grupos rumanos, búlgaros y turcos a emigrar hacia Occidente en busca de mejores condiciones. Este fenómeno migratorio ha supuesto un conflicto con las sociedades de acogida, que han derivado en la puesta en marcha de medidas políticas y policiales. De la misma manera, latinoamericanos, motivados por esta idea, han cruzado el Atlántico para establecerse en varios países de Europa Occidental. Pero sin duda alguna, el caso más dramático en la actualidad lo protagoniza la comunidad africana, quienes desesperados por la situación de guerra, hambruna y caos político de los países de la fallida primavera árabe, ven en el viejo continente la única salida al infierno que viven en sus países. Ahmed, nombre bajo el que solicitó ocultar su identidad real, un joven sirio que pudo cruzar el mar Mediterráneo, llegar a Alemania y lograr asilo, ilustra la esperanza que despierta Europa para estas personas. Dejamos Siria por su situación, que es terrible. No hay seguridad en ningún momento. No puedes andar en la calle. No puedes hacer nada. No hay electricidad. No hay agua. No hay nada. No hay vida allí. La misión italiana Mare Nostrum, que enviaba barcos a aguas internacionales para interceptar embarcaciones clandestinas, fue cancelada hace poco por sus altos costes, 9 millones de euros al mes, y sustituida por el programa comunitario Tritón, que vigila las costas italianas a una distancia de 50 kilómetros, lo cual genera un costo 3 veces inferior. Sin embargo, estas medidas de ahorro parece que tendrán que ser levantadas. El Mediterráneo ya es la frontera marina más peligrosa del mundo. Según el alto comisionado de la ONU para los refugiados, ACNUR, en lo que va del año han muerto allí 1 millar de inmigrantes irregulares, 30 veces más que el mismo periodo de 2014 y 4 veces más que en 2013. Por lo pronto, las tragedias en el Mediterráneo han propiciado una inusual unanimidad en los líderes europeos, quienes por encima de las diferencias sobre política migratoria, concordaron que la prioridad es salvar vidas. Los representantes europeos tienen como objetivo adoptar medidas que a corto plazo contengan las muertes de quienes tratan de llegar a Europa. Bueno, antes de iniciar nuestra discusión ponemos aquí un contexto global, un contexto geográfico. El mar Mediterráneo es un mar que involucra a 3 continentes, es un punto de encuentro de los continentes africano, europeo y por supuesto asiático. Involucra a 10 islas interiores donde muchas de estas personas que salen del norte de África pretenden llegar, Chipre, Malta y otros que alcanzan a llegar incluso hasta Italia. Tiene una profundidad aproximada de 1.430 metros y muchas de las personas entonces que viajan en estos barcos de la muerte aceptan condiciones casi que infrahumanas para poder
obtener el sueño de vivir en territorio europeo. Hoy nos acompañan dos invitados para hacer el análisis del tema del Mediterráneo. El profesor Luis Gonzaga Rivera, docente, historiador, investigador en el tema de geopolítica del Colegio Mayor. Profesor Gonzaga, muchas gracias por estar con nosotros hoy acá. Muchas gracias por invitarme y realmente vamos a intentar dar como alguna claridad sobre algunos aspectos de esta problemática que no solamente es europea, no solamente es asiática, estamos seguros que la problemática es de carácter mundial. Claro que sí. Y el profesor Juan David Escobar, profesor de la Universidad de AFID, coordinador de la especialización de estudios políticos de la universidad. Profesor Escobar, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes, David, por la invitación. Bueno, profesor Gonzaga, ¿por qué tanta gente del norte de África, del Medio Oriente, es capaz de arriesgar sus vidas en barquitos que son para 20 personas, 30 personas, barcos que son para la pesca y que los convierten casi que en latas de atún y meten 500, 600, 700 personas y cuando se hunden mueren inmediatamente? ¿Cómo arriesgan su vida y por qué arriesgan su vida estas personas de forma tan masiva? Lo que hace que la gente se movilice en esas condiciones es el hambre y la violencia. Sí. En los países de África, las condiciones infrahumanas en que vive esta población hacen que algunos y muchos se arriesguen a esta aventura, aún sabiendo que la vida está en alto riesgo, como vemos en los últimos acontecimientos en el mar Mediterráneo. Curiosamente, el ser humano tiene su origen en Etiopía hace más de 100.000 años. El genoma mitocondrial humano pues, data de esa época. Ya comienzan nuestros antecesores a emigrar, primero a Asia, luego a Europa, luego a América, y lo hacían buscando recursos naturales, buscando alimento, mejores condiciones de vida. Hoy sigue siendo lo mismo. Sí. Salen de África buscando un lugar para vivir que sea más seguro, donde tengan mejores condiciones. Bueno, profesor Escobar, hay hechos también geopolíticos de enorme trascendencia de los últimos 5 años, diríamos, que han aumentado la migración. En el norte de África, por ejemplo, todo el asunto de las primaveras árabes que parecen haber fracasado, y en el Medio Oriente el miedo que existe contra este extremismo del Estado Islámico, por ejemplo, de otros grupos que están haciendo, como lo veíamos en el informe, que mucha gente decida ir hacia el norte de África y de ahí tratar de dar el salto por considerar que es mucho más cerca, casi que la mayoría de ellos salen de Libia para conectarse a Italia, que estarían geográficamente muy cerca. ¿Estas condiciones geopolíticas también son aspectos de la migración masiva? Obviamente que no se pueden descartar en esas condiciones de inestabilidad y de inseguridad que se aumentan cuando no hay estados fuertes, cuando después de la caída de los gobiernos dictatoriales o como se les pueda llamar que existían, pues no hay garantías para los ciudadanos, todo el mundo está a merced de la suerte y de que no esté esquivando balas y obviamente eso empuja a que la gente viendo esas circunstancias decida apostarle a una cosa adicional. Pero solamente eso sería equivocado porque muchos de los migrantes que estamos oyendo que salen de Libia no son de Libia, o sea, vienen del interior de África que no necesariamente están motivados por las transiciones temporales que ha generado la famosa y fallida primavera árabe. Pero obviamente un fenómeno como ese que aumenta la inestabilidad, sí aumenta también la probabilidad que esas zonas específicamente sean las que generen más gente que quiera salir. Decía el profesor Gonzaga que hay una transición importante histórica en la zona, el Mediterráneo es la conexión el punto de encuentro de estos 3 grandes continentes y el crecimiento europeo por supuesto ha arrastrado a una inmigración importante, pero este tipo de migración en barcos de tragedias que se están dando continuamente, que ha crecido en el último año, ¿es un fenómeno que se podría deber a qué? Pues obviamente lo que tú planteas de la inestabilidad del Magreb, que es como se denomina la zona norte de África que da contra el Mediterráneo, puede ayudarlo. Sin embargo, no lo sabemos, o sea, yo no me atrevería a decir que esto es nuevo porque en fenómenos que son clandestinos e ilegales, no sabemos si hubo otros hundimientos de barcos hace 1 o 2 años y de pronto nadie se enteró. O sea,
es muy probable que haya una tendencia, y de hecho las cifras lo muestran, a que haya una presión, porque las circunstancias económicas afectan a los más débiles como siempre, y la circunstancia de la economía mundial no ha estado bien los últimos años. Claro. Pero no sabemos. Las estadísticas que conocemos de estos datos son todas aproximaciones. Hace un año pudo haber un hundimiento de un barco con 100 personas y si fue en la noche y nadie se dio cuenta, no salió en las noticias, y claro, podríamos estar pensando que no pasaba nada hace un mes y de pronto sí estaba pasando. Claro. Detrás de la información que recibimos de estos hechos lamentables en el Mediterráneo, hay todo un juego mediático, y quienes realmente permiten o posibilitan que una información se dé no es la gente común, son los magnates que están tras de estos medios de información. Sí. Entonces, muchas cosas graves que pasan no nos enteramos de ello porque es necesario para esta gente cubrir. Bueno, pero también ahí resulta un tema interesante, y es por qué una tragedia de una dimensión tan grande, porque lo que está ocurriendo en el Mediterráneo, en donde vemos que son noticias de todas las semanas, por lo menos en el último año, barcos que se hunden y mueren 10 personas, 20 personas, 30 personas. El Papa Francisco ha hecho referencia continua al tema, que hay una tragedia humanitaria, solo salta cuando mueren 1000 personas, y además no se le hace un despliegue amplio. ¿A qué cree usted también que se debe eso? Podemos mirar ahí entonces lo que le dije anteriormente. Muchos países de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, tienen políticas claras contra la migración. Entonces ellos son, digamos, los encargados de alguna manera de impedir que estas cosas se conozcan. Hacen todo lo posible para que esto se difunda, porque a ellos no les conviene la parte humanitaria. Claro, pero hay un asunto de conveniencia también, como lo dice el profesor, o hay también un asunto de desinterés, de que no es noticioso. Que sí, seguramente los medios de comunicación son negocios, eso no se puede negar. Sí. Y obviamente están respondiendo a rating y a cosas que sean atractivas, entre comillas, para África. No es muy atractivo. Pero yo te juro que si a una agencia de noticias llega la noticia de que se hundió un barco con 5 marroquíes, y en ese momento hay una matanza de Boko Haram, 5 marroquíes no matan, no van a opacar a los muertos de Boko Haram de 200 secuestrados. Claro que sí. Pero cuando son 300 muertos sí son visibles, porque el problema es que cuando un fenómeno se vuelve constante empieza a salir como un callo, y entonces no sentimos. Claro. Solamente es cuando nos le pegan un golpe demasiado duro, o te cortas y sale sangre y dice, uy, es que aquí había un problema. Pero mientras esté, digamos que en cuotas normales, por ejemplo, ¿cuánto hace que no volvemos a oír noticias de piratas en Somalia? Hace bastante. Y es muy probable que haya todavía actos de piratería en Somalia, pero no ha habido un acto gigantesco que merezca salir en los titulares de un noticiero, porque puede ser que un partido del Real Madrid o unos muertos en Siria sean más llamativos en ese momento. Perfecto. Bueno, uno de los países que resultan más afectados con este tema es Italia. Vamos a ir un pequeño corto y cuando regresemos nos vamos a conectar con Roma, con un analista que nos va a dar su propio análisis de cómo está el tema en Italia sobre los inmigrantes. Ya regresamos. Bueno, por la cercanía geográfica, uno de los países que más ha resultado afectado por la ola de inmigrantes africanos y del Medio Oriente en Europa es Italia. Vamos a conectarnos justamente con Roma para hablar con Enrique Elías Dupi. Él es coordinador del Movimiento de Vida Cristiana en Europa y además es miembro del Pontificio Consejo para Laicos de la Santa Sede. El Vaticano ha estado muy involucrado en lo que considera que es una tragedia humanitaria. Buenas tardes, Enrique. Muchas gracias por acompañarnos esta noche en Teleantioquia Global. Mis saludos desde Italia para Teleantioquia y para ti, David. Es un gusto estar con ustedes. Gracias. Enrique, ¿qué importancia se le da desde el gobierno italiano al tema de la migración y a las muertes que se están dando? Y si es un tema que importa a los ciudadanos de a pie. Mira, es
una pregunta muy importante, porque normalmente los políticos se mueven por la urgencia de la presión en la opinión pública. Por ejemplo, cada vez que se hunde un barco, entre 100 y 800 personas, que ha sido el último, esta tragedia enorme, casi 800 muertos, por lo menos náufragos, pero una mayoría muertos, genera una tremenda reacción en la opinión pública italiana y europea, inclusive mundial, genera una presión política muy fuerte. Normalmente, cuando no existen estas presiones inmediatas, los políticos italianos se mueven por la urgencia y, digamos, prácticamente ignoran el problema en la medida de sus posibilidades. Eso es lo que realmente ocurre. No hay que olvidarnos que la tragedia humana, el horror al que estamos asistiendo, ocurre porque hay un abuso, digamos, de los derechos humanos y hay unas barbaridades, digamos, comerciales ejercitadas por lo que los italianos llaman los escafistas o los transportadores ilegales que se mueven en el norte de África en general. A veces lo han hecho del Egipto, de Marruecos y hoy en día gravemente de Libia, porque el país está, como sabes tú bien, políticamente no digo en la anarquía, pero en una situación grave de seguridad. Por lo tanto, no hay un poder central. Estos mafiosos trabajan a la luz del día y ganan alrededor de $50.000 por cada barco de personas transportadas. Estamos hablando de muchísimo dinero. Y por lo tanto, Italia le da mucha importancia cuando hay emergencias graves, cuando hay muertos en la televisión. La opinión pública suele mantenerse indiferente también hasta que ocurre una tragedia. Y cuando hay una tragedia, toda Italia se siente tocada, hay una reacción desde la Santa Sede, los partidos de política de derecha e izquierda, cada uno con su propio estilo, ¿no? También hay que decir con sinceridad que Italia es el país que más se ocupa del problema, porque lo tiene en el patio trasero. No te olvides que hay pocas decenas de kilómetros desde el norte de África, desde Libia hasta la isla Lampedusa. Y Italia tiene que recibir miles de personas. En el año 2014, tengo entendido, llegaron 170.000 inmigrantes ilegales por ahí. 170.000, o sea, es una masa humana. Y algunos miles de ellos perecieron en el camino. Bueno, ¿cuáles son las medidas que existen en este momento contra esta inmigración ilegal? Italia tiene el programa Tritón, que es el programa de rescate, de control de las aguas, pero no es un control militar, defensa, sino más bien se dedican a salvar gente de las aguas. Y la situación está tan grave desde Libia que la gasolina en los barcos solamente sirve para llegar hasta la mitad del trayecto. O sea, ya han calculado solo la mitad del viaje, porque esperan después que la Marina italiana o algún barco europeo que hace parte de la coalición los rescate y se lleva a toda la gente a un centro de detención. Italia tiene estos centros de detención, en algunos lugares están como el doble o el triple de las personas que pueden alojar. O sea, están hacinados. Pero los limpia, les da de beber, les da de comer, les da ropa. Y la desgracia que poca gente entiende es que se meten en un limbo. O sea, muchas de estas personas se pasan años en estos centros de detención, no se resuelve su problema, porque obviamente son inmigrantes ilegales. Entonces, respondiendo, Italia hace mucho, pero todo lo que hace es insuficiente, es demasiado poco para el tamaño de la emergencia. Algunos creen que este año se va a duplicar el número de inmigrantes. Bueno, ¿y de qué manera la crisis económica ha cambiado el discurso contra los inmigrantes, de la gente que exige ser más duro contra los inmigrantes? Es una buena pregunta. Mira, la situación económica en Italia es grave. O sea, la gente no se la cree fuera de Italia, pero el hecho es que hay un montón de personas de clase media que están entrando bajo en la frontera de la pobreza. Es decir, no llegan a fin de mes, no tienen plata para fin de mes, tienen que sobrevivir con 400, 500 euros al mes, gente pensionada que ha pagado 40 años de impuestos y de participación al sistema público de salud. El sistema de salud, los sistemas de transporte nacionales en Italia y otros países están en graves problemas, están mal mantenidos, la situación no es buena económicamente. Por ello, lo que ha ocurrido es que un discurso que antes era impensable en Italia y en Europa, que es un discurso crítico hacia la inmigración, se está poniendo feo. Es decir, hay mucha gente pobre en Italia y en otros países de Europa que no tiene plata, no tiene trabajo. O sea, hay niveles de desocupación que llegan al 40-50% en algunos sectores de la población. Entonces, imagínate que ellos se enteran que se le están regalando 500, 700 o 1.000 euros a un inmigrante ilegal. Se empieza a haber tensión social. Y hay algunos discursos extremistas en algunos
estos partidos, digamos, de derecha extrema, como esta señora Le Pen en Francia, o lo que es la Liga Norte, Salvini, el representante de la Liga Norte en el norte de Italia, que están aprovechando las tragedias y las situaciones para acusar a los inmigrantes de quitarnos el alimento, el trabajo. Es una situación que se está complicando gracias a la pobreza y a las situaciones de tensión económica que el país vive. Italia, España y en general muchos países importantes de Europa. Entonces la respuesta es sí. La situación económica está agravando la tensión, está haciendo que la gente se asuste, se ponga tensa y tenga un discurso anti-inmigración más grave. Y se lo están aprovechando políticamente los partidos de extrema, ¿no? Perfecto. Bueno, Enrique Elías Dupuy desde Roma, Italia. Muchas gracias por acompañarnos esta noche acá en Teleantioquia Global. Quiero agradecerte estar a través de Teleantioquia en Colombia. Es una bendición. Te agradezco muchísimo la llamada y que me hayas hecho estas preguntas. También, muchas gracias. Bueno, profesor Gonzaga, lo que nos dice es preocupante. Dice, la situación para los inmigrantes en Europa por la crisis económica se está poniendo fea. Ha aumentado incluso el discurso anti-inmigrante de gente que considera que no es justo que se le esté dando dinero, que se le esté dando asistencia a gente que llega ilegal cuando hay problemas tan fuertes para los nacionales. Efectivamente, eso le da cabida a los partidos de extrema derecha, a los nacionalistas, y con un discurso de carácter cultural, donde se da a entender que su cultura es la más importante, con discursos también sobre raza, sobre sangre. Esta gente legitima su nacionalidad. Sí. Y eso termina siendo como digámoslo, un arma fundamental para ellos, mostrar cómo se está ayudando a otros migrantes por problemas humanitarios, y muchos europeos, franceses, ingleses, alemanes, etcétera, están sin empleo. Claro. Entonces también esa situación la aprovechan estos grupos. Uno se pone a mirar si acaso eso es repetitivo en el ser humano, ese tipo de xenofobias por cuestiones nacionalistas y cuestiones de carácter, digámoslo así, donde la cultura de ellos de alguna manera quiere ser o imponerse. Lo hemos visto en muchos momentos de la historia, claro, y parece que eso es repetitivo. Bueno, profesor Escobar, esto es una campanada de alerta que se ha venido oyendo desde hace ya un par de años, sobre todo desde que Europa entra en crisis. ¿Qué tan graves son esos nacionalismos europeos en este momento, anti-inmigrantes? Pues el discurso ha venido creciendo y se ha notado en las últimas elecciones europeas como los partidos ultranacionalistas, o como se les pueda llamar, han ido ganando terreno, y hoy vemos partidos en Italia, como mencionó el invitado, la Liga del Norte, movimientos como Pegida o Pegida, no sé cuál es la pronunciación exacta, Alemania Oriental, en Suiza, Holanda, donde están ganando terreno esos tipos de partidos, porque las crisis económicas, es que cuando la economía funciona es como si tuvieras una marea alta. Entonces, si tenías unas rocas y el agua está alta, pues tú navegas y las rocas no te intimidan. Pero cuando la crisis económica es como quitarle el agua al mar, entonces esas rocas se empiezan a ver y ya es visible. Y ese no es justificable, porque lo que estamos diciendo aquí no estamos justificando a nada, sino explicando. Si yo soy un europeo que estoy en buena situación económica, estoy en mi Ferrari, paro en un semáforo donde hay unos niños marroquíes haciendo malabares y pidiendo limona, pues a usted le parece simpático y le dará €1 y tal. Pero si ya no estás en el Ferrari, no que estás en la calle, estás sin empleo, y un marroquí está de pronto haciendo el empleo que tú quisieras estar haciendo, o está recibiendo ayuda del gobierno, y dice, ahí sí el inmigrante es molesto. Entonces, la crisis económica lo que ha hecho es aumentar unas cosas que ya son medio naturales en Europa, porque tenemos que admitirlo. Europa, pues hoy hay palabras más elegantes como xenofobia, pero es un continente con unas tradiciones racistas muy fuertes, y las crisis económicas lo que hacen es acentuar y hacer visibles esos problemas que cuando hay mucho dinero se lubrican y no son tan importantes. Perfecto, bueno, vamos a ir a un pequeño corte, y cuando regresemos vamos a ver el progreso cronológico de una tragedia que parece estar creciendo con el paso de los meses. Ya regresamos en un segundo.
Bueno, el asunto de la inmigración, la muerte de estas cerca de 800 personas en ese naufragio en el Mediterráneo, obtuvo unas primeras páginas por su importancia, por su magnitud, pero este ha sido un problema que ha crecido muy fuertemente en el último año, quizá en el último año y medio. Vamos a ver este informe sobre el crecimiento de la inmigración ilegal en Europa. De las migraciones en el Mediterráneo hay que decir que muchos de los viajes de los inmigrantes comienzan al interior del continente africano y no solamente en los países del norte. Esto hace que tomar la decisión de cruzar el mar sea mucho más fácil porque se constituye justamente en el último tramo del viaje que ellos están realizando. Sin embargo, ese último tramo sí es el más peligroso de todos. En el 2015 se han presentado 18 naufragios en donde han perecido personas. Entre enero de 2014 y abril de 2015 se estima que unos 3.000 inmigrantes han perdido la vida en el Mediterráneo, siendo la ruta entre Libia e Italia la más peligrosa de todas, registrándose el 13 de abril un naufragio que generó 400 muertes y el 19 de abril un naufragio con 800 muertes, cifras dramáticas que han elevado los indicadores y llamado nuevamente la atención de Europa. Las Naciones Unidas han calificado la actual crisis en el Mediterráneo como una tragedia de proporciones épicas y en un informe dado a conocer el mes pasado hicieron un llamado a la comprensión por parte de gobiernos y ciudadanos. Tan solo entre 2011 y 2014 la cantidad de inmigrantes buscando asilo se ha duplicado, contándose ahora un aproximado de 700.000 personas realizando estos procesos, siendo Alemania, Suecia e Italia los primeros en la lista por ser países relativamente abiertos hacia los inmigrantes. Alemania tiene el mayor número de aplicantes a asilo, con más de 200.000 inmigrantes, principalmente de Siria, Libia, Serbia, Kosovo y Eritrea. Suecia tiene la mayor cantidad de aplicantes a asilo per cápita, 8,4 aplicantes por 1.000 residentes. Italia tiene más de 1.700 refugiados que han llegado desde 2014, los cuales incluso se han quedado en el país tras infructuosamente haber buscado asilo en otras naciones europeas. El panorama se hace cada vez más difícil y entre más y más inmigrantes sigan llegando, el debate irá complicándose y es probable que las políticas migratorias sean cada vez más fuertes. Bueno, profesor Gonzaga, son cifras realmente alarmantes que además son crecientes y en las que Europa parece no tener una posición muy frentera o muy radical. Incluso veíamos que se ha disminuido el presupuesto que se está invirtiendo en la búsqueda de solución. ¿Por qué Europa se demora tanto en actuar o no invierte incluso en tratar de salvar esta situación? Una de las razones es que las políticas europeas o de los diferentes países que conforman esta unión no son homogéneas. Entonces, mientras que los intereses de algunas naciones, algunos estados como el Reino Unido son contra la migración, otros pueden ser más flexibles. El caso que se veía de Italia, Italia pues ha hecho o ha apoyado campañas de ayuda a estos migrantes. Entonces, se vería más que no hay un consenso en todos los estados de la Unión con respecto al problema. Claro. Y esto hace que se vea más desde el punto de vista económico. Ellos reciben migrantes, pero ¿cómo lo están recibiendo? Como mano de obra barata, que sean cualificados. Los que no tienen cierta cualificación, pues obvio que no los van a querer. Entonces hay unas situaciones de carácter económico jugando un papel muy importante ahí. De los muchos migrantes que llegan a Europa, pues la idea del europeo es devolverlos, que no lleguen a sus tierras. ¿Y por qué han buscado esa cualificación de la mano de obra? Porque ellos compiten con grandes potencias o países desarrollados como Estados Unidos, como algunos países de Asia Oriental. Entonces no pueden quedarse a la saga. Entonces ahí hay un juego económico bastante fuerte y puede ser una de las razones por las cuales no se ponen de acuerdo. Sí, profesor Escobar, ¿cuáles podrían ser las soluciones para un problema tan complejo? ¿Qué debería hacer Europa o cuáles son los caminos que se le están pidiendo a Europa que empiece a efectuar? Bueno, primero que no hay una solución. Es posible que hayan varias medidas que puedan intentar ayudar a disminuir el problema. El problema no va a desaparecer y no hay una solución. Es muy complejo porque también hay como una tendencia en los medios a decir que la culpa es de Europa. Sí. No,
tenemos que ser un poco sensatos y no se trata de defender a nadie. Hay culpables ahí en todas partes. Culpables es el delincuente que se atreve a transportar gente esa y dejarla tirada. Eso es una esclavitud, eso es un ser despreciable. Responsable también es el migrante que sabe que está haciendo un acto ilegal y que no debería hacerlo. Europa tiene que ayudar, pero no podemos, a mi juicio, cargarle toda Europa, porque, a ver, yo quisiera poner un ejemplo sencillo para que la gente entienda. Imagínese que usted vive en el primer piso de un edificio alto. Se levanta por la mañana y encuentra en la sala de su casa que una persona quitó los vidrios de su casa y se metió y está durmiendo en la sala. ¿Y usted qué le dice? ¿Y usted por qué está aquí? Ah, es que estoy sin casa. A ver, si nos ponemos en el papel de la persona que vive en el primer piso, ¿tú qué le dices? Claro. Que no la reciba, que por qué es tan mala gente y no lo deja vivir ahí. O sea, es muy fácil decirle a Europa que tiene que abrir la puerta porque no es la puerta de nosotros. Y no estoy justificando que Europa no haga nada. Claro. Pero una persona en el primer piso va a decir, bueno, señor, lamento mucho su situación, lo invito a desayunar, si quiere le ayudo con esto para que busque casa. Pero tú no puedes exigirle al del primer piso que lo reciba. ¿Qué vas a hacer el del primer piso? Pues hombre, va a decir, tengo que reforzar la puerta, porque yo no puedo seguir que todos los días se me meta gente. Porque si tú lo dejas ahí, el mensaje también es, ah, ya se metió el del primer piso y le fue bien. Además que, como dijo dentro de 2 meses que estaba solo y necesitaba la familia, que por qué no le deja meter la familia en el primer piso. Y el problema de la diferencia de efectos en Europa incluso es grande, porque la gente que se mete al primer piso sabe que viven mejor en los del penthouse del edificio. La gente no quiere quedarse necesariamente en España, sino en Alemania o en Suecia. Pero el que vive en el penthouse, ¿qué va a decir al del primer piso? Hermano, atájelos usted. Claro. Es más, necesita plata si quiere, yo le ayudo, pero déjelos en el primer piso, no me los vaya a mandar para el penthouse. Entonces vamos a encontrar que los efectos sobre Europa no son iguales que los que están en el primer piso, Italia, España, Malta, Grecia, Bulgaria. Ellos son los del primer piso que les toca recibir la gente. Los que están en el penthouse están diciendo, no hombre, miremos a ver qué hacemos, nos tenemos que poner de acuerdo. Sí, pero los que están en el primer piso le están pagando fuerte. Teniendo en cuenta además la libre movilidad que existe en Europa, ¿cierto? Claro. ¿Es entonces un problema que también va a dividir a Europa, que va a dividir entre ricos y países más pobres? Eso lo vamos a conversar apenas regresemos de este pequeño corte aquí en Teleantioquia Global. Bueno, estamos en Teleantioquia Global hablando de la situación de los inmigrantes que están llegando a Europa a propósito de las últimas tragedias que se han dado en el Mediterráneo. Ustedes también ya han opinado a través de Twitter, a través del numeral TA Global, @Teleantioquia. Vamos a leer algunos de los trinos que ustedes nos mandaron opinando sobre la situación de los inmigrantes. Cristian Marín asegura, la pobreza y la violencia también son globales. Europa parecería no entender eso, ahora le toca actuar por no ser buen vecino. Numeral TA Global. Juan Esteban Pérez, @Pepe, dice, es fácil decir que todos los inmigrantes deberían entrar a Europa, pero ¿y la seguridad, salud, educación y demás de ellos qué? Se pregunta. Numeral TA Global. Son las opiniones que ustedes nos han dejado opinando en Twitter. Recuerden que toda la semana estamos manteniendo un diálogo continuo con ustedes acerca de los temas que les interesa y también las respuestas a las preguntas que nosotros hacemos desde allí, desde @Teleantioquia y con el numeral TA Global. Profesor Gonzaga, antes del corte hablábamos de la dificultad para resolver este problema. Parecería no existir una solución. Es tan duro el panorama, tan negro. En este momento no hay solución ni a corto y posiblemente tampoco a mediano plazo. Si uno observa la problemática en el caso de Asia, de Siria, que 4 millones de personas han migrado de ese país y han sido acogidos por Irak, Turquía, Egipto, Italia, Grecia,
demuestra la gravedad del problema. Tocamos un país que tiene una guerra bastante compleja. Observamos también la actitud de las potencias o países que intervienen en estas naciones. Cuando hay intereses económicos, hay presencia de estados poderosos, no digamos solucionando y no ordenando para beneficio propio. Mira el caso de Irak, pero posiblemente Siria no presenta, no tiene los recursos que tiene el otro país. Lo mismo podemos decir de Somalia, o lo mismo podemos decir de Etiopía o cualquier país africano. No representa para la comunidad internacional en términos económicos algo relativamente importante. Sí. Entonces no hay como ese deseo real o concreto de solucionar problemas de raíz, sino que como que cada quien toma lo mejor. Bueno, profesor, hablábamos antes de irnos al corte, usted hacía esa explicación, ese ejemplo, y nos decía que es evidente la división en Europa, al interior de la Unión Europea, de dos clases de países, unos países que han manejado mejor la crisis, sin duda alguna Alemania, Suiza, Suecia, y otros que han tenido más dificultades y que son además más proclives por su cercanía geográfica al tema africano y de inmigración. ¿Existe o se va a ahondar esa diferencia en la Unión Europea entre países ricos y países pobres en el tema de la inmigración? Seguramente que sí, aunque tal vez la presión, o sea, vamos a ver que cada quien como sufre de manera distinta el asunto. O sea, los países del norte un poco más ricos o más ricos pues han sido más generosos en el tema de refugiados, que es una condición distinta del migrante. El migrante ilegal es alguien que tiene un interés económico de ir a buscar una mejor oportunidad. El refugiado es una condición peor, es una persona que por cuestiones de una guerra o persecución política o un desastre natural, pues está al borde de la muerte, y los países ricos de Europa han decidido, venga, yo le ayudo. Sí. Pero en general, insisto, que no va a haber un consenso fácil entre Europa, pero es muy probable que la tensión política, tanto en la Europa de rica y la menos rica, de que los migrantes no van a ser aceptados y menos ilegales, va a crecer, porque hasta que la situación económica en Europa no mejore para todos, el agua no vuelva a subir, los partidos, ya sean en España o sean en Alemania, van a empujar por decir, ¿y nosotros por qué tenemos que gastarnos esta plata en un señor de Guinea-Bissau si el nacional está sin empleo? Entonces vamos a ver, a un aumento de la presión política de los ciudadanos y a veces movilizados por políticos oportunistas de la extrema derecha y nacionalismo extremo, pero sí en pensar que va a haber un consenso rápido es muy complicado. Los ricos del norte van a decir, a ver, Italia, ¿necesita más plata? Pues yo le doy más plata, pero el italiano va a decir, pues es que esto no es de plata, es que a mí esto se me está volviendo un problema. Tengo 150.000 personas aquí que están mirando a ver que como yo no le doy respuesta, pues entonces se cansa y quién sabe a qué se va a dedicar. Entonces puede ser que la solución empiece a darse con el cierre de fronteras, que cada vez se vuelvan las fronteras más complejas para entrar, una mayor vigilancia en las fronteras, una mayor vigilancia en el mar. La señora al que se le metió la persona a su casa esa noche porque le rompieron el vidrio, le quitaron la celosía, lo primero que va a hacer es ponerle un candado y una reja. Y no podemos esperar que eso no sea así. Claro. Pero pensar que con solo candados y rejas se va a resolver el problema, no. Europa también tiene que pensar que va a tener que ayudar, por ejemplo, al otro lado a controlar. Y va a tener que de alguna manera pensar en que puede ser más rentable que se generen condiciones económicas favorables al otro lado que estar sosteniendo personas 3, 4, 5 años a ver si le resuelven la situación. Entonces seguramente va a haber una presión por mayores medidas de control, pero eso solamente no va a resolver el problema. Claro, profesor Gonzaga, frente a eso, eso termina por afectar a los inmigrantes de todo el mundo, y nosotros somos un continente donde mucha gente ha salido. Colombia mismo es un país donde mucha gente ha salido en los últimos años, ahora no tanto como antes, pero sigue saliendo gente. Eso entonces va a terminar esa situación por afectar a todos los migrantes, incluyendo los latinoamericanos. Sí, y también es cierto, no de ahora, sino de tiempo atrás, los migrantes latinoamericanos no son bien vistos. Hemos tenido siempre una cierta estigmatización, y ahora que mirábamos el caso de los árabes en Europa,
pues, las creencias religiosas de ellos, que es lo que les da como una identidad y hace que estando lejos de su tierra sigan en sus mezquitas reuniéndose, los judíos en sus sinagogas, todas esas cosas, les da a ellos como no perder ese origen, no perder esa tierra donde vienen y tenerla ahí con todo lo que traen de allá. Eso a veces no es, o por muchos países europeos, muchas sociedades europeas no es bien visto, los ven y los estigmatizan. Ellos son los terroristas, ellos son los ladrones, ellos son los que traen la prostitución, ellos son los que traen los males a estas tierras. Claro. A pesar de que estamos en un siglo XXI donde las comunicaciones van haciendo que las culturas se vayan hibridando rápidamente, parece que aún falta mucho para eso. Porque mire que hablamos de la difusión de la cultura, estamos difundiendo cultura por toda parte, recibimos, damos, damos. Eso nos podría poner a pensar que desastres como los vividos con la Segunda Guerra Mundial por cuestiones nacionalistas no se den, no llegamos hasta los extremos, pero aún no se cierra la brecha. Perfecto. Profesor Gonzaga, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche acá en Teleantioquia Global. Profesor Juan David Escobar de AFID, muchas gracias. Espero por acá tenerlos nuevamente. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, antes de terminar el programa, ponemos una mirada global. Esta vez no podría ser otro tema que el terremoto en Nepal. Las últimas cifras ya rodean los 4.300 muertos, una de las grandes tragedias humanitarias de la última década. Se habla también de cerca de 7.000 personas heridas. La gravedad de la tragedia que se da involucra además la enorme pobreza que existe en un país como Nepal. Estamos hablando de un país de cerca de 30 millones de habitantes, donde hay nada más una proporción de 2 médicos por cada 10.000 habitantes, y esto dificulta las labores no solo de rescate, sino que las personas que pueden ser rescatadas pues no reciben la ayuda como deberían recibirla en otros países. Se asemeja mucho la situación a lo que ocurrió hace cerca de 5 años en Haití. Además, existe una enorme preocupación porque solo hay 50 camas de hospital por cada 10.000 habitantes, lo que también ha desbordado la situación sanitaria en Nepal. La Unión Europea ha informado sobre algunas ayudas que han podido enviar. Estados Unidos se comprometió con una cantidad importante, varios millones de dólares, para apoyar el rescate, pero la cifra de muertos continúa aumentando casi que hora tras hora. Afortunadamente para los colombianos, la mayoría de los que estaban en el país fueron contactados y no se dieron víctimas. Nosotros nos vemos entonces dentro de 8 días aquí en Teleantioquia Global a las 9:30 de la noche con mayor análisis, nuevos invitados y mayor profundidad. Buenas noches.